La desinformación es un concepto del que se habla mucho en los últimos años, pero cabe siempre el debate de preguntarse si realmente estamos enfrentándonos a algo nuevo. Una de las definiciones más tradicionales de la desinformación se refiere a aquella información o datos imprecisos, falsos, malintencionados, que circulan sobre todo a través de redes digitales y se comparten a través de redes sociales o plataformas de mensajería. Lo realmente novedoso de este concepto no tiene tanto que ver con el contenido malicioso o propagandístico de la información, que en el ámbito político siempre ha existido. De hecho, podríamos remitirnos a cuestiones como la propaganda o campañas de difamación que existen prácticamente desde tiempos de Marco Aurelio, Marco Antonio en el Imperio Romano. Pero lo que estamos viendo hoy en día es un fenómeno nuevo por dos asuntos. Primero, la velocidad a la que circula y el consenso mundial que hay en torno a los efectos negativos de esto. En la década de los 90 el término empezó a popularizarse y los políticos fueron los primeros en apropiarse rápidamente del tema para referirse a todas aquellas cuestiones que no les gustaba escuchar o que de alguna forma les ponía incómodos en la gestión. Fue sin duda alguna en el 2016 cuando la palabra alcanzó una difusión global, sobre todo por la campaña del Brexit, que estuvo muy basada en elementos emocionales, no tanto racionales y falsos, sobre todo no verificables, y la campaña política para la elección de Donald Trump. Ese año fue sin duda alguna el parteaguas para el concepto. La palabra entró a diversos diccionarios y se le nombró como la palabra del año. Y de ahí pues ha empezado a discutirse tanto en el ámbito académico como en el ámbito político. Los debates contemporáneos se han centrado sobre todo en tres aspectos. El primero es la definición del concepto. No nos acabamos de poner de acuerdo exactamente en cuáles son las diferencias entre desinformación, malinformación o misinformación. La UNESCO propone una diferenciación con base en la intencionalidad de la información. El segundo gran debate tiene que ver con los efectos empíricos de este tema en la opinión pública y sobre todo en la toma de decisiones democrática. Hay varias investigaciones que apuntan hacia efectos de consecuencias muy palpables para la toma de decisiones, la preferencia por un candidato o candidata determinado, pero no hay realmente un consenso sobre la magnitud de estos efectos. Sobre todo para países como México, hace falta mucha más información empírica que dé cuenta de hasta dónde realmente estamos frente a un concepto o un fenómeno que puede afectar la toma de decisiones, o más bien estamos realmente frente a un caudal de información en el que las influencias se neutralizan. Y el tercer gran debate tiene que ver con las formas de contrarrestar la desinformación. Hay un dato muy preocupante que han encontrado algunos investigadores que tiene que ver con que la información falsa alcanza y circula hasta 100,000 veces más rápido que los desmentidos, lo cual pone en un debate y en un dilema muy importante al periodismo y a los ejercicios de verificación, los fact-checkers, porque aunque tengan la mejor calidad, lo cierto es que los rumores y las noticias falsas circulan mucho más rápido que los desmentidos o las verificaciones. Y bueno, finalmente, para hablar un poco de la importancia de la desinformación para el campo de la comunicación política, pues hay que decir que la desinformación encuentra como origen la dimensión estratégica de la información. La información nos importa desde el ámbito político porque la construcción de narrativas puede llegar a orientar la acción colectiva, es decir, nuestra toma de decisiones que va desde la aprobación o desaprobación de un candidato o candidata hasta el sentido en el que emitimos nuestro voto como ejercicio democrático. Así, la comunicación política debe ser entendida como ese retrato de las fuerzas en contienda, como dice un investigador Carey, y por supuesto que la desinformación es ese fenómeno que llega a distorsionar todo ese ciclo estratégico de cómo presentamos las narrativas de aquellos aspectos que importan más al interés público.